noches. Procedemos con el siguiente capítulo de Java 101. En este caso vamos a revisar lo que es los controles de flujo. Pues bien, en la clase anterior revisamos algunos conceptos, los cuales realizamos prácticas sobre de estos condicionales y sentencias en el entorno de programación NetBeans. En este caso vamos a realizar una revisión un poco más profunda de conceptos que están bastante similarizados con las clases anteriores. Pues bien, dentro del control de flujo no son más que sentencias las cuales nos permiten orquestar el comportamiento de un programa, de un software. ¿Sí? Dentro del control de flujo tenemos varias sentencias como son condicionales, bucles para procesos repetitivos, de los cuales nos permiten identificar ciertas condiciones que se presentan en la vida real, las cuales las vamos a plasmar en el software. ¿Sí? Técnicamente, un control de flujo es la manera que tiene un lenguaje de programación de provocar que el flujo de ejecución avance y se ramifique en función de los cambios de estados de los datos. Es decir, acorde como cambien los datos, los, la ejecución debe ser modificada acorde a esto. Por ejemplo, si en caso que ingreso un número de cédula en un formulario, debe existir un control en el cual identifique si la cédula es válida o la cédula es incorrecta. Entonces, ese control lo vamos a realizar ahora con las sentencias adecuadas. Pues bien, en la clase anterior revisamos lo que son las condicionales if. La sentencia if, hicimos un ejemplo más bien de esta sentencia, la cual era una condición booleana. Una expresión booleana, como tenemos en pantalla, está el ejemplo de cuál es la sintaxis en Java. Si se cumple una condición, se realiza una sentencia o varias. Caso contrario, que significa con else, se realiza la sentencia 2. ¿Sí? En la parte derecha podemos observar cuál es el diagrama de esta conceptualización. ¿Sí? Tenemos una condición, la cual de cumplirse, de ser verdadera, se ejecuta un código o una sentencia. En el caso de ser falso, se ejecuta otra sentencia. ¿Sí? Podemos tener filtros de comportamiento con este condicional if-else. Si revisamos el ejemplo anterior, tenemos realizamos este if cuando tenemos un entero, y cuál sería el resultado que se imprime al ser si decimos que entero es igual a 2 o entero es igual a 3. ¿Sí? Y en el caso else, en el caso de no coincidir con ninguno de estos valores. La clase anterior la revisamos, únicamente estamos haciendo un repaso muy rápido. De igual manera tuvimos con la condicional switch, que es una instrucción de múltiples vías, como se puede observar en la parte derecha. Tenemos varias condiciones, de cumplirse con una de ellas únicamente se ejecuta la instrucción que corresponde a esa condición, ¿sí? Y el programa continúa. Tenemos el ejemplo, lo cual también lo implementamos en NetBeans. Se encuentra en esta sección en la cual ingresamos un número y identifica el número con cuál de las condiciones queda. Por ejemplo, si en este caso colocamos la opción 4, como si ven en el video anterior ya realizamos esta práctica, esto corresponderá a este caso y se imprimirá el día jueves. ¿Sí? Pues bien, lo que me interesa ahora es entrar en lo que son los bucles. Cuando tenemos ejecuciones de programas, la ejecución de un flujo de información, generalmente tenemos que realizar procesos repetitivos en los cuales se ejecutan ciertas sentencias dentro de este proceso. Por ejemplo, si tenemos que realizar la matriculación de 100 estudiantes, se debe realizar el mismo proceso que sería la matriculación 100 veces. Entonces, para ese tipo de comportamientos en los cuales tenemos un comportamiento repetitivo, podemos ocupar este bucle que es for, que es controlado. Pues bien, ¿cuál es la sintaxis de este bucle? La sintaxis es, en este caso, for, la cual debe tener tres partes importantes, las cuales son inicio, en la cual se especifica desde qué valor voy a iniciar mi bucle, el término, hasta dónde lo voy a ejecutar, el inicio y el fin de mi bucle, y cuál es la forma en la cual voy a iterar en este bucle. Y se realizan las sentencias correspondientes para este bucle. ¿Sí? Puedo ejecutar una sentencia o varias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo definir una sentencia que sea primero verificación de un número de cédula, por ejemplo, verificación de apellidos y matriculación, por ejemplo. Entonces, estas tres sentencias se repetirán n veces
acorde a lo que yo especifique en esta nomenclatura. En la parte derecha tenemos de forma resumida cuál es el comportamiento de este bucle. Tenemos un inicio y se cumple una condición. De ser verdadera esta condición, se ejecuta la sentencia. De ser falsa la condición, se termina el bucle. Pero tenemos un proceso iterativo de comprobación de la condición y sentencia. Comprobación de la condición y sentencia cuantas veces se especifique en el inicio y en el fin de la sentencia, ¿sí? Pues bien, ¿cuál es la nomenclatura ya en Java? Las llaves se recomienda debido a que tenemos que especificar dónde es el inicio del bucle y dónde se termina el bucle, ¿sí? Con esto evitamos que tengamos confusiones en qué sentencias son las que se va a iterar. Y de alguna forma que conservemos la lógica de nuestro bucle iterativo, ¿sí? En pantalla tenemos 3 ejemplos, ¿sí? Los vamos a ejecutar en nuestra consola. Pues bien, tenemos el siguiente comportamiento, ¿sí? Tenemos for, tenemos que especificar desde qué valor, entonces vamos a decir que int, debo declarar primero cuál es la variable sobre la cual voy a iterar, siempre es un int en este tipo de for. Desde i igual a 0 va a ser el valor inicial, puede ser desde 1, ¿sí? Punto y coma, el final, hasta cuándo quiero que itere este bucle, hasta que yo le voy a decir en este caso hasta que i sea menor o igual a 10. Es decir, que esta sentencia la voy a ejecutar 10 veces, ¿sí? ¿Y en qué forma voy a iterar? En i más más. Si recordamos los operadores de secuencia, si colocamos los dos signos de más, este iba a aumentar en 1 cada vez que se ejecute su sentencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a determinar que se haga la impresión del siguiente texto. Por ejemplo, en este caso sería i más, vamos a imprimir únicamente el valor que tiene i en ese instante, ¿sí? Para lo cual recuerde que tenemos la forma de debugar el código de esta manera. Entonces, si ejecutamos este proceso, vamos a ver el significado de este bucle, el cual itera determinadas veces, en este caso 10, sobre una sentencia, en este caso la impresión que le estoy asignando. Pues bien, nos dice desde que int i es igual, ejecutamos la primera vez, desde que int es igual a 1 hasta que i sea menor que 10, en este caso vale 1, y va a ir aumentando acorde se ejecute el programa, ¿sí? Cuando realizo la primera impresión nos va a imprimir el valor que tiene i en ese momento, y nos dice en este caso que es igual a 2, ¿sí? La siguiente vez que ejecutamos i va a ser igual a 3, repite 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? En este caso imprimimos las 10 valores, en este caso iniciamos desde 2, ¿no? Nos va a imprimir los valores correspondientes a este bucle, ¿sí? Pues bien, en este caso, ¿por qué se nos imprimió i más 2? ¿Cuál es la razón en este caso? Porque estamos colocando el inicio desde i igual a 1. Perfecto, en este caso vamos a realizar una ejecución desde i igual a 0, igual a 5 por ejemplo, hasta que llegue a 10. Entonces en ese caso yo le especifico desde cuándo quiere que inicie hasta qué número quiero que inicie, ¿sí? La ejecución i tiene un valor de 5, imprime 5, la segunda vez imprimirá 6, ya que esta sentencia hace que i aumente en una posición. Puedo decirle también que i aumente de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, etc. Aquí únicamente debería colocar la forma en la cual voy a aumentar el valor de i. Entonces, esto es el proceso, este es el comportamiento de un bucle, repetirse varias veces
una sentencia acorde a los términos de inicio, términos de fin y términos de interacción. ¿Sí? Entonces, en este caso, he hecho la impresión de 5 números desde el 5 hasta el 10. Es decir, puedo modificar desde donde es el inicio y hasta donde es el fin. En este punto podemos colocar varias sentencias. Se puede ejecutar varios procesos, los cuales se ejecutarán dentro de un bucle. Por ejemplo, si necesito hacer un conteo desde el 1 hasta el 10, si quiero hacer una multiplicación, en este caso hagamos una multiplicación. Una multiplicación de i por 2, por ejemplo, ¿sí? Cada vez que se ejecute el bucle, vamos a multiplicar i por 2. Pues bien, cuando ejecutamos el programa, en la primera instancia nos imprime lo que sería el número 1, que es la primera sentencia. Posterior nos va a imprimir la segunda sentencia, que sería i por 2, o sea, 5 por 10, 5 por 2, 10. La siguiente ejecución y valdrá 6, sería 6, 6 por 2, 12. Entonces, de esta manera, para esto nos sirven los bucles, para ejecutar repetidas veces un proceso o conjunto de sentencias acorde a unos controles de inicio y de fin y de interacción, ¿sí? Tenemos varios ejemplos, los cuales se encuentran en la parte en la presentación. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos colocado aquí nos dice imprimir la tabla del 5. Colocaremos este ejemplo para que se denote cuál es el comportamiento. Me gustaría que lo ejecuten este código en sus máquinas para que podamos tener un mejor acercamiento de este concepto. Por ejemplo, vamos a realizar este ejemplo. Lo que hace es que primero nos imprime lo que va a hacer, es la tabla multiplicar del 5. Inicia en 0, termina en 10 y aumenta y de 1 en 1. Nos va a imprimir 5, se muestra el signo por, el valor que tenga ahí es que es el número, la variable que está iterando, es igual a 5 por i. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Dice, tabla de multiplicar del 5. 5 por 0 es igual a 0. El 5 sería este número por, que está denotado de esta forma en manera de string, más i, en este caso i vale 0 porque estamos iniciando desde el valor igual a 0. Igual, se nos imprime el carácter igual y el producto de la multiplicación, 5 por i. La siguiente vez que se ejecute el for, i valdrá 2, i valdrá 3, y valdrá 4 y de esta manera hasta que lleguemos a 10, ¿sí? Cuando llega a 10 se realiza la consulta internamente si se cumple con esta condición y se detiene el bucle. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de multiplicar del 5. Como vemos, multiplicar es una tarea iterativa y utilizamos el bucle para reflejar esa tarea operativa. Muy bien, me gustaría que este tema lo practiquen. He dejado 3 ejemplos en pantalla y podemos tener un feedback de este comportamiento. Aparte de los bucles for, también tenemos los bucles while y do while. While, ¿cuál es su significado en inglés? Sería el bucle mientras. Esta es de igual manera una sentencia repetitiva con una condición al principio. Por ejemplo, en el for la condición se especifica desde inicio a fin y la forma en la que vamos a iterar. Igual es un poco diferente. Se dice que se ejecuta el código o la sentencia que esté dentro mientras sea cierta o sea verdadera una condición. La sentencia puede ser cualquiera, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Iniciamos el bucle, se realiza una condición. Si esta es falsa, no se ejecuta el bucle, si es verdadera entra la sentencia y esto se repite n veces mientras se cumple una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que el inicio es únicamente el fin de este bucle, no está determinado por un número final, por 10, por 11, por 20, no, sino por una condición. Este bucle lo puedo ejecutar infinito número de veces si se cumple una cierta condición. Por ejemplo, si le digo que se ejecute mientras sea de día, esto se va a ejecutar mientras el día perdure. Al momento que llegue la noche, el método dejará de ejecutarse, ¿sí?
Por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de variables es que mientras que se ejecute un método mientras el usuario no teclee ningún carácter. El momento que teclea un carácter se detiene el bucle, por ejemplo. Es una aplicación práctica de este tipo de sentencias, ¿sí? Tenemos la sintaxis siguiente: inicialización, que sería donde especifico cuál va a ser la expresión que evalúo. La expresión que evalúo como tal sería la sentencia mientras la expresión booleana mientras ejecute este método, y las sentencias que voy a realizar dentro de mi bucle. Veamos mucho más claro con un ejemplo. He colocado dos ejemplos que son muy básicos. Vamos con el primero, implementarlo dentro de Java. Pues bien, vamos a tener aquí un bucle while y lo vamos a definir esto dentro de un bloque documentado. Pues bien, tenemos este comportamiento. Vamos a saltarnos el debug y tenemos de esta manera, ¿sí? Veamos la sintaxis. Tenemos la inicialización de la variable prueba. Este bucle se va a ejecutar mientras prueba sea igual a verdadero. Cuando prueba sea igual a falso, se va a detener. ¿Cuál es la condición? Que prueba sea verdadero. Por ejemplo, vamos con la primera ejecución. Inicializamos prueba igual a true, ¿sí? Vemos esta, limpiamos pantalla. Nos pregunta, prueba es igual a true. Mientras esto sea, todo lo que esté dentro de expresión sea verdadero, se ejecutará. Esto solamente lo veremos una vez. ¿Por qué? Porque ahí cambio este valor de prueba, ahora es false. Le estoy diciendo, mira, ya no quiero que continúes, por favor, detén el bucle. Nuevamente se hace la comprobación y nos dice que prueba es igual a false y termina el bucle, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, puedo definir cuándo esta prueba se va a ejecutar. ¿Qué pasa si esto coloco igual a true? Nunca va a haber una condición que detenga este bucle, ¿sí? ¿Qué pasa? Este bucle se va a ejecutar infinito número de veces. Si coloco play, el programa seguirá corriendo infinito número de veces. Podemos ver en la parte derecha que se está imprimiendo miles de líneas, ¿sí? Mi máquina empieza a colapsar y por eso son los problemas de desbordamiento de memoria, porque tengo bucles infinitos. Este es el riesgo de los bucles. Puedo llegar a tener bucles que nunca tienen un fin, pueden ver sigue imprimiéndose hasta que no detenga este proceso, ¿sí? Si vemos, se imprimió muchas veces durante 39 segundos y si lo dejamos ahí puede colapsar la memoria de nuestro computador, ¿sí? Por ejemplo, en este caso puedo realizar varias condiciones para mi bucle. Mientras no se cumpla esa condición, el bucle no se detendrá. Este ejemplo es muy interesante, lo vamos a realizar. En este caso vamos a realizar el bucle while varias veces mientras una variable esté incrementándose. En este caso tenemos de incremental del contador igual a 2, ¿sí? Le digo al while que se ejecute varias veces hasta que el contador sea menor a 5. Aquí puede ser menor a 20, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener esa escala. Todas las sentencias internas se van a ejecutar mientras ese contador sea menor a 20, ¿sí? Veamos si esto es verdadero. Bueno, tenemos que documentar el código anterior porque este es un bucle infinito. Lo vamos a documentar, ¿sí? También documentaremos esto para que no se ejecute. Únicamente que necesitamos que se ejecute esta sección. Perfecto. Bueno, vamos, el contador lo definimos como 2.
Decimos que el contador, mientras sea menor a 20, se ejecuta el método. Imprimimos el número del contador. Decimos contador es igual a contador más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumenta el valor en 1. ¿Sí? Por ejemplo, una vez que ejecute esa sentencia, el contador valdrá ahora 3. En un principio teníamos 2, como está declarado aquí en el inicio, sumamos 1 y el contador aumenta. Esta sentencia realiza lo mismo. Entonces, a lo que ejecutamos esta sentencia, el contador debe tener un valor de 4. ¿Sí? 4 en este caso. Pregunta, ¿el contador es menor o igual a 20? La sentencia nos dice sí, porque es 4. 4 es menor al 20. Continúo ejecutando. Continuamos el proceso mientras se cumpla la condición. Cuando la condición, en este caso el contador es igual a 20, ¿es menor o igual a 20? Sí. La siguiente vez el contador valdrá 22. El 22 es menor o igual a 20, false. No. Detente bucle, por favor. Y se acaba la ejecución del programa. Sí. Ese es el comportamiento de while. Perfecto. Muy claro. Pues bien, vamos con el siguiente bucle que se denomina do while. En este caso es hágase mientras. Este es un bucle repetitivo en el cual cambia un comportamiento del while porque la sentencia se ejecuta una vez al principio y luego se evalúa al final la condición. Veamos la sintaxis en la parte izquierda. Tenemos hágase, la primera vez ingresa, realiza esta sentencia y al final comprueba. ¿Sí? Esto tenemos reflejado en el diagrama en la parte derecha, en el cual primero ejecutamos la sentencia, luego de ejecutar la sentencia se verifica la condición, si es verdadera o falsa. Si es falsa se acaba el bucle y si es verdadera se regresa a realizar el proceso. Tenemos un ejemplo, lo vamos a implementar de igual manera en nuestro programa. Pues bien, permítanme coloco las sentencias correctas. Me gustaría que al ritmo que ustedes vean sigan los videos del curso, lo vayan implementando en su entorno de programación. Pues bien, repito el concepto. Se ejecuta la primera vez las sentencias que están dentro del bucle y luego se evalúa la condición. Por ejemplo, en este caso defino que x sea igual a 21. Me imprimirá, aquí no realiza condición, por lo tanto se ejecutará, imprimirá el valor de 20, aumentará el valor a 21 y luego pregunta, ¿x es menor a 20? Si sí, se ejecuta nuevamente el método. Si no, saldrá del bucle. Vamos a ver cómo sería este comportamiento. ¿Sí? Definimos x es igual a 21. Verificamos el valor. X es igual a 21. Se debe imprimir el valor de x 21. Aumenta el valor de x. Ahora el valor de x es 22. Y compruebo. Digo, x es menor que 20. La respuesta es falso. Permítanme, regreso esto. X menor que 20, false. Entonces el método se acaba. ¿Qué pasó? Nunca realicé una condición al principio, sino únicamente ejecuté la sentencia y luego hice la comprobación. Es decir, esto se realiza cuando siempre tengo procesos en los cuales la primera vez es válida, pero después de la primera vez se realiza la condición. ¿Qué pasa si aquí coloco 25? ¿Sí? Vamos a ver este comportamiento. Tengo x igual a 21, imprimo el valor de 21, aumento el valor, compruebo, digo, 22 es menor que 25, sí, pues volvamos a ejecutar. Imprimo el valor de 22, incremento en 1, compruebo, 23 es menor que 25, sí, imprimo. Y así mientras se cumple la condición. ¿Qué pasa con el 24? ¿Es menor que 25? Sí, cuando sea 25 menor que 25 no, se detendrá el bucle. Muy bien, tenemos los ejemplos en pantalla, por favor implementenlos y me gustaría que me hagan saber qué es lo que
ustedes han evaluado y han experimentado con este tipo de bucles. Bien, nos viene ahora un término que es bastante simple, que son las sentencias break, continue y return. Son sentencias que de alguna forma me sirven para poder tener un control de excepción dentro de los bucles, ¿sí? Lo que nos dice la documentación es que dentro de una interacción en un bucle de cualquier tipo, ya sea do, while, for, esas sentencias rompen la interacción de dicho bucle. Son una excepción a este comportamiento. Por ejemplo, si tenemos un for y ejecutamos las sentencias 1, 2 y 3, si colocamos un break, esto detiene el bucle, ¿sí? Por ejemplo, si estamos matriculando a 100 estudiantes y el proceso continúa, se inicia y cuando estamos en el estudiante 35 tenemos un corte de internet. Ahí ejecuto un método break para que pare la matriculación y el proceso de matriculación se detiene, ¿sí? ¿Qué pasa con el comportamiento de este método? Vamos a implementarlo, esta sentencia como tal, para lo cual vamos a documentar este bucle para que se observe de mejor manera cuál es el comportamiento de esta sentencia break como tal. Como les comento, volviendo al concepto, esta interrumpe la normal ejecución de un método, de un bucle como tal. Cambiemos en lugar de sentencias que se realice una impresión. En este caso vamos a imprimir i para que sea un interactivo, ¿ya? ¿Qué le estoy diciendo? Que ejecute este método y tengo una sentencia break. Les voy a decir que ejecute desde j igual a 0 hasta que j llegue a un valor de 10 y j se aumente de 1 a 1. Acorde al concepto anteriormente revisado, si quitamos esto de aquí, esto debería ejecutarse 10 veces. Pero ¿qué pasa si tengo un método break, una sentencia break? Realizamos el debug correspondiente y tenemos los siguientes. Tenemos valor inicial, valor final y método de interacción. Imprimimos i, ¿sí? ¿Qué pasó? Luego se evaluó el break y el método se detuvo, ¿sí? Y tenemos el fin del programa. Nos imprimieron las 10 veces. El break nos sirve la sentencia para detener un bucle, ¿sí? Cuando tenemos excepciones podemos colocar la sentencia break y el bucle se detiene. Muy simple, ¿verdad? A continuación tenemos la sentencia continua. Esta es muy interesante porque dentro de la interacción de un bucle, de igual manera cualquiera de estos, while, do while, for, esta sentencia rompe la interacción de dicho bucle, provocando que se ejecute la siguiente interacción, el siguiente contador de este bucle y se ignore lo que está haciendo actualmente. Es decir, si estoy evaluando la sentencia 1, la sentencia 2, la sentencia 3 y coloco continue, ya no se ejecutará la sentencia 4, sino de aquí únicamente salto a la siguiente interacción. Ya no se evalúa lo que está después de continue, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que estamos en el proceso de matriculación. Tenemos ingreso de la matrícula, entrevista al estudiante, ingreso de carreras. ¿Qué pasa si hago una comprobación que si el estudiante cuenta con el dinero suficiente? Ya no le voy a plasmar la matrícula, sino digo siguiente estudiante y ya no ejecuto la sentencia 4. Funciona de esta manera, ¿sí? Vamos a realizar aquí un proceso de continue, ¿sí? Vamos a implementarlo de esta manera. Muy bien. Estamos ejemplificando todos los conceptos que estamos revisando en clase para que se dinamice la conceptualización, ¿sí?
como ya conocemos los contadores, le voy a decir una condición que si j es igual a 5, entonces cuando j sea igual a 5, por favor ejecuta la sentencia continua. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabaja este método. Olvidamos de comentarlo anteriormente, lo que anterior algo que break, lo comentamos con este icono y ejecutamos. Pues bien, j inicia en 0, ejecuta la primera impresión, j es igual a 0, digo j es igual a 5, no, entonces no ejecutas continua. Imprimo el 1, imprimo el 2, imprimo el 3, imprimo el 4. ¿Qué pasa con el 5? Ahí se va a ejecutar la condición continua. Ingresa y si saltó, no se ejecutó la impresión. Entonces aquí únicamente se va a evaluar lo que esté después de continua, como vimos en la conceptualización, ¿sí? Lo que está acá ya no se va a ejecutar. En este caso olvidamos colocar aquí una sentencia que sea sort después de continua, ¿sí? ¿Qué nos dice el error? No podemos ejecutar este método. ¿Cuál es la razón? Que después de continua ya no tenemos ningún comportamiento. Por ejemplo, si aquí quiero imprimir secuencia, estoy aquí, ¿sí? Ejecutamos y será curioso el comportamiento. Se imprime I, se reporta que está llegando a esta línea, imprimimos I, 1 está reportándose que llegó a esta línea, con 2, con 3, con 4, ¿y qué va a pasar con 5? Con 5 ya no se va a reportar desde esa línea. Se ejecuta continua y salta a la siguiente iteración y ya no continúa las sentencias que están abajo, ¿sí? Entonces aquí debe imprimirse únicamente 6 y ya no tengo un reporte después de 5. Esto es lo que el comportamiento de un continuo. Saltamos a la siguiente ejecución del bucle ignorando las sentencias que estén en posterior. Muy bien, tenemos la última sentencia de interrupción de bucles, que es return. Esta nos permite finalizar en cambio un conjunto de sentencias. Generalmente esto se ocupa dentro de las funciones. Por ahora no revisamos aún las funciones, pero la función es un comportamiento de sentencias encapsulado en un bloque funcional en este caso. En este caso finaliza el método o función en la cual se encuentre la ejecución. En el caso que queramos devolver un valor, en el caso que ya el método haya cumplido su funcionamiento, se coloca la función return. Veamos el ejemplo. Tenemos una función que va a hacer algo, una declaración de un valor entero, y digo ejecuta esta función mientras se cumpla esta condición, es decir, mientras i sea menor que 100. Imprimiré i 100 veces y al final retorno el valor de i, ¿sí? Vamos a ejecutar este ejemplo. Pues bien, documentamos. Listo. Aquí el nombre de la sentencia es return. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Al ser una función, no podemos utilizarla esta dentro de otra función. Recuerden que estamos dentro de la función main, ¿sí? Bien, continuamos con lo que es la conversión de datos. En este caso tenemos lo que es el cast, que se denomina en Java. En este caso el casting técnicamente es un proceso para transformar
una variable primitiva a un tipo diferente, ¿no? Generalmente se utiliza para transformar un objeto de una clase a otra. Eh, el casting de alguna manera se tiene de dos tipos, ¿sí? Un casting implícito y un casting explícito. Pues bien, ¿cómo lo hemos utilizado el casting en varias ocasiones? Cuando debemos transformar, por ejemplo, de un tipo de dato entero a un tipo de dato double o de un tipo de dato eh, float a double, por ejemplo, ¿sí? Cuando queremos convertir objetos, eso se realiza, por ejemplo, cuando queremos convertir una factura a un documento electrónico, ¿sí? Se define una serie de pasos para la conversión, pero es posible realizar este tipo de conversión. Cuando queremos convertir un chart a un string, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pues bien, eh, el casting se realiza en variables primitivas. Ahora vamos a revisar únicamente en variables primitivas. Luego revisaremos si es pertinente el casting a nivel de objetos, pero en este caso será a nivel primitivo, es decir, con datos de tipo primitivo: int, strings, longs, double, float, etc. En este caso del casting implícito, no necesitamos escribir código para que se efectúe la conversión como tal. Esto ocurre cuando se realiza una llamada a una conversión. Esto se realiza cuando se tiene una conversión ancha, como se denomina. Es decir, cuando se coloca un valor pequeño dentro de un espacio grande de memoria como tal. Por ejemplo, si tenemos un int número igual a 100, long tiene un espacio de memoria reservado mucho más grande que int, ¿sí? Al momento que defino int num es igual a 100 y digo que el num2, que es de tipo long, va a ser igual al número 1, estoy almacenando el valor de 100 en un contenedor mucho más grande de tipo long. A esto se refiere el casting implícito. Nuevamente, en el caso, otro tipo de definición, otro tipo de ejemplo es, o más directo, cuando en el long almaceno el valor 100. Estamos desperdiciando el espacio de memoria reservado para num2 en este caso, ¿sí? Es como, por ejemplo, estamos ocupando mucho espacio de memoria para almacenar únicamente un valor pequeño. El casting implícito se realiza de esta manera cuando queremos transformar un valor, que es en el caso 100, de un tipo de dato entero a un tipo de dato long. Este es básicamente el casting implícito, ¿sí? El casting explícito, en este caso sí necesitamos escribir código para hacer la transformación. Esto de aquí se llama narrowing casting, cuando se coloca un valor grande dentro de un contenedor pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Tendemos a perder datos. Por ejemplo, si coloco el número pi, que imaginariamente, digamos, podemos colocar 300 dígitos de pi. Esto lo transformamos a un entero. ¿Qué va a pasar con los decimales? Los vamos a perder. Ese sería un ejemplo de un casting explícito. Tenemos un valor muy grande y lo encajonamos únicamente en un contenedor pequeño. Es decir, tenemos un int num igual a 100 y lo queremos transformar a un short num igual al valor de 100. En este caso estamos perdiendo, por ejemplo, el valor de 100, únicamente almacenaremos el valor 1. ¿Cuál es el formato para realizar esta conversión? Es únicamente colocar entre paréntesis el tipo al cual voy a convertir. ¿Sí? Esta es la conversión de datos primitivos como tal. Si queremos realizar la conversión de datos primitivos, tenemos la siguiente tabla, la cual resume cuál casting es posible a nivel implícito o explícito. Por ejemplo, si quiero convertir un byte a booleano, no es posible porque no son del mismo tipo. Si quiero convertir un byte a string como tal, lo puedo convertir a través de un cast, ¿sí? Un byte lo puedo convertir a un entero directamente, a un long, a un float, ¿sí? Es necesario que esta tabla la tomemos en cuenta cuando queremos convertir tipos de datos primitivos como tal. Por ejemplo, un int lo puedo transformar directamente a un long, a un float y a un double. ¿Qué significan los asteriscos? Que en este caso voy a perder datos.
Si convierto el float que tendré 2.35 a un entero, obviamente puedo. El valor será de 2. El punto 35 lo perderé. Esta tabla es muy importante cuando queramos hacer la transformación o casting de datos, ¿sí? Muy bien. Como último tema de este capítulo vamos a revisar lo que es la documentación. La documentación es muy importante para que se pueda entender qué es lo que estamos desarrollando en nuestros sistemas. Por ejemplo, la documentación en esta clase como tal se ve reflejada por este texto que describe qué es la clase. Aquí nos dice qué es el autor, nos dice la descripción de esta clase. Yo he colocado algunas documentaciones como por ejemplo en este caso a través de // digo, el código dentro del do se imprime, la condición es falsa. Cuando queremos dar información de cuál es el procedimiento, la descripción de un método, una función, un atributo o un objeto, se utiliza la documentación de código como tal. En este caso en Java se denomina Javadoc. La conceptualización nos dice que es una utilidad de Oracle para la generación de documentación de APIs en formato HTML a partir del código fuente Java, ¿sí? Javadoc es el estándar de la industria para documentar clases de Java. La mayoría de los IDEs soportan esta documentación. Para generar la documentación se utiliza el símbolo arroba. Por ejemplo, tenemos las diferentes tags para documentar código en Java. Autor, versión, parámetro, return, throw, cease, sign, serial, deprecated. Cada uno de estos se especifica qué es lo que se va a documentar. Por ejemplo, en el caso de esta clase, tengo colocado que es de autor. Aquí lo vamos a colocar como Freddy. Queremos colocar un valor más que sea versión. La versión 1.0.1.2. ¿Sí? Vamos a escribir un código a esta función, la vamos a documentar. Para eso se coloca el slash, dos asteriscos. Al presionar enter tenemos la sección de documentación de esta función, por ejemplo. Colocaré que el autor de este método sea, por ejemplo, los parámetros de esto serán ninguno, por ejemplo. Puedo documentar una vista previa. Este es un ejemplo de documentación. Tenemos return, que retorna la función, por ejemplo, en este caso no ningún valor, se me ocurre, ¿sí? Por únicamente dar un valor. Cuando vamos a llamar a esta función dentro del, estoy ahora mismo dentro del main, ¿no? Coloquemos aquí. La función que documenté se denomina cambiar valor. Cuando llamo a cambiar valor, vamos a ver, cambiar valor. Me parece que no está público aquí, únicamente recuerden que tenemos que tener los parámetros de acceso, los métodos de acceso, public void. Coloquémosle, tenemos aquí una observación. Me parece que no podemos invocar desde el método main, permítanme. No importa, vamos desde otra sección de código. Vamos a definir una función que esté familiar a esta, que se llame llamada a función. ¿Ya? Desde aquí le voy a invocar esta función. Digo cambiar valor. ¿Sí? Entonces veamos lo que acabo de generar. Cuando coloqué esta información descrita en esta sección de documentación y a lo que invoco a la función, me dice los datos que acabé de colocar. Coloqué que returns ningún valor en esta sección y esto es lo que me va a mostrar cuando yo invoque esta función, ¿sí? Cuando dice documentación, en este caso no tengo instalada la librería, pero nos permite visualizar esta información de aquí, ¿sí? Y como parámetro le he puesto ninguno. Déjeme ver si, permítame ver, tal vez no se imprime esas variables porque no dispongo de ese plugin, pero esto es lo que nos permite la documentación.
describir las funciones, qué es lo que realizan, el autor, los parámetros, etcétera. Para eso utilizamos este tipo de tags como tal. ¿Sí? En este caso tengo una documentación, define por ejemplo antes del método que va a ser la función, nos dice inserta un título en la clase de descripción, un parámetro, el nuevo título de descripción sería el parámetro. El throw nos sirve para detectar si hay alguna excepción, por ejemplo dice si el título es nulo, vacío o contiene espacios, se realiza una excepción como tal. ¿Sí? Este es un ejemplo de una función. Cuando veamos funciones tendremos que hacer este ejemplo de aquí. Pues bien, eso sería todo en cuestión de control de flujo en Java. Entonces ahora procedemos a realizar una tarea y una evaluación de este capítulo. Muchas gracias.